Bueno, en primer lugar, ¿qué le ha parecido la declaración de García Ortiz y su decisión de no contestar a las acusaciones? ¿Es por timidez, por estrategia? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? No, es pura coherencia, porque ya en la instrucción lo hizo así. Decidió no contestar a quienes, desde luego, no iban buscando la verdad. Y no lo buscaban al comienzo y no lo han buscado en el juicio oral. Lo ha dicho muy bien cuando ha afirmado que han sido desleales, refiriéndose específicamente a la acusación particular de González Amador. Ajá. Entonces, es lo lógico, porque hay elementos suficientes que demuestran que esas acusaciones no se han ajustado ni siquiera a una coherencia procesal necesaria. Buenas noches, señor Garzón. Lo veíamos ahora, los peritos de la UCO hoy se han reiterado en sus informes el borrado del móvil, la preeminencia de García Ortiz en la Fiscalía. ¿Cuánto peso pueden tener estos informes en la decisión que adopte el tribunal? Eso de la preeminencia es un engendro que se han inventado los miembros de la UCO, porque se lo sacaron de la manga, decidieron que el papel preeminente, ¿cómo no va a tener papel preeminente si es el fiscal general del Estado? A mí me hubiese gustado saber si ellos son expertos en el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, en el artículo 25, donde se establece la obligación de los fiscales de dar cuenta, etcétera. Es decir, el informe pericial, que no está el informe pericial, porque quienes lo hacen ni siquiera son expertos en ese tipo de pericia, pertenecen a la unidad de delitos económicos, y no tiene nada que ver con los temas informáticos. Hacen un resumen y de ahí hacen unas valoraciones, suposiciones, inferencias, afirmaciones que no tienen una base objetiva, y por tanto lo que hacen es sustituir el criterio del instructor primero y del tribunal después. La valoración, y eso es la jurisprudencia, es unánime, le corresponde, la valoración de la prueba le corresponde al juzgador, no a los peritos ni a los testigos. Lo que tienen que hacer es relatar esos hechos, emitir ese informe y la valoración de él. Y lo que hemos visto en el día de hoy es una serie de afirmaciones incoherentes, sin sustrato fáctico suficiente, que demuestran la inconsistencia de toda la investigación. Y además me gustaría decir que en el caso del registro a la Fiscalía General del Estado, que no olvidemos que es el fiscal general del Estado, en la sexta autoridad de España en ejercicio, no estuvo el juez de instrucción. Si el juez de instrucción del Supremo hubiese estado, hubiese ido diciendo esto sí, esto no, y no tendríamos que haber asistido a esa afirmación de que no se pueden expurgar los correos, sino que hay que copiarlo todo 8 meses para luego volver a una semana y luego sacar lo que interesa, que ha sido nada. Esa bueno, y también, como dice, algo de pericia parece que le falta, porque yo no lo había oído, pero cuando le dicen que por qué de los 500 o los que fueran personas que podían acceder, ¿por qué solo el fiscal general? Y dicen, bueno, es que nosotros no hacemos investigaciones prospectivas. ¿Tiene algo que ver lo de que sean 500 los que acceden con una investigación prospectiva? Bueno, yo creo que la respuesta que ha habido en la sala es la más evidente, ¿no? Porque bueno, sí, a estas alturas decir que no ha habido una investigación prospectiva, aunque quizás lleven razón, ha habido una investigación predeterminada. Es decir, desde el comienzo se ha elegido quién era el objetivo y no se ha abierto la mano como hubiese sido lo lógico. Sí, en una investigación, en una instrucción, el juez instructor tiene que dar instrucciones concretas a los funcionarios de investigación y tiene que marcar cuál es el espacio que se tiene que investigar, los elementos que se tienen que abordar. Eso no ha existido aquí, por tanto ha sido un desarrollo absolutamente prospectivo, a ver qué salía. Y si se cerraba una vía, se abría otra, que parece ser que está muy al uso en estos tiempos en algunas instrucciones judiciales. Pero, insisto, a mí me gustaría haber visto en esa prueba pericial, así llamada, aunque yo tengo mis dudas de que lo sea, algo consistente. En vez de dudas, de decir que no sabía, de decir que había muchos, que no se puede investigar a 500 personas. Mire, si no se puede investigar 500 personas,
¿por qué va a ir contra un inocente que no tiene elementos en contra de él? Sí, sí. Igual iba con chaleco reflectante y... Bueno, los testimonios de los periodistas, por otro lado, asegurando que tuvieron acceso al correo antes que el propio fiscal general, han sido unánimes. Aquí no ha habido duda. ¿Por qué la instrucción no tuvo esto en cuenta? Es que además hay algo más. Es decir, el correo de referencia de 2 de febrero, la propia defensa del señor González Amador lo puso a disposición de un abogado del Estado que no tenía nada que ver con esto. También lo puso a disposición del jefe de gabinete de la presidenta de Ayuso. El juez instructor excluyó tranquilamente a estas 2 personas, pero es que además está el testimonio de los periodistas. Ninguno ha ido en contra de esa afirmación. Y después se abre el universo de personas que posiblemente han tenido acceso. ¿Por qué razón? Incluso un periodista llega a decir que la fuente es suya. No es de la Fiscalía General, sino de la Fiscalía de Madrid, del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, si tú tienes que contraponer a estas declaraciones, a esos indicios primero, pruebas ahora, un discurso o un relato alternativo, tienes que aportar contraindicios. Tienes que decir, esto no es así por esta circunstancia. Y eso es lo que no hay. Es decir, solamente ha habido una declaración coherente, consistente. Eso sí, han dicho, protejo mis fuentes, protejo lo que es la esencia del periodismo. Yo me he enfrentado a esa situación durante mi época de juez de instrucción en varias ocasiones. Y lo tengo clarísimo. Buscas otras vías de investigación, buscas otros elementos y ves lo positivo y lo negativo, y cuando no lo encuentras, cierras la causa. Y en este caso ha habido una investigación prospectiva y unidireccional en contra del fiscal general del Estado. Y ahora, en el momento que estamos, que es el del juicio oral, la verdadera prueba se ha practicado aquí y lo que tenemos como resultado es una clara situación de inocencia que no ha podido ser revertida por la acusación. Otro de los puntos más controvertidos o más polémicos durante la instrucción ha sido esa apreciación del juez Hurtado en sus conclusiones, que consideraba que la orden de la filtración venía de la Moncloa. ¿Esto es normal? Bueno, también podría decir que había bajado en un globo. No sé. Es que esa afirmación, la propia sala de apelaciones, en el último auto que permitió que se abriera la fase de juicio oral, dijo en ese particular, por unanimidad hubo 2-1, hubo un voto particular muy duro a favor del fiscal general del Estado y en contra de la instrucción caótica que se había producido, pero en este tema los 3 magistrados dijeron que no había ni un solo elemento para afirmar que esto había sido así. Por tanto, ya quedó cerrado ese tema, absolutamente cerrado. Pero es que, como digo, no olvidemos que se inició la investigación con base a la publicación de una nota por parte de la Fiscalía General del Estado. Después se mutó y pasó al correo. Y después se ha querido volver ahí con la declaración del decano del Colegio de Abogados, que no sé qué pintaba el Colegio de Abogados como acusación popular, porque yo soy colegiado del Colegio de Abogados de Madrid y no me siento representado ni inquietado en el secreto y la confidencialidad con el cliente, ¿no? Es decir, oiga, pero es que después ha habido elementos que demuestran que la comunicación, y lo ha dicho hoy el fiscal, se ha producido una vez que los correos, la nota informativa, perdón, una vez que los correos ya habían sido publicados. Se publica el 14 de marzo. Los correos se publican en la noche del 13 y en la mañana del 14. Cuando sale la nota de la Fiscalía, ya están los correos publicados. La inclusión de parte de ellos en esa nota no puede ser revelación de secretos porque ya estaban revelados. Además de lo que he dicho antes de las personas que los tenían, eso sí, y no han sido molestados. Lo que es inaceptable es el planteamiento, por ejemplo, del jefe de gabinete de la señora Ayuso sobre lo que es ser periodista, no ser periodista,
y tener el pelo blanco o tener el pelo oscuro, sí, ¿no? Un periodista puede mentir. Bueno, además dice periodista y político, o sea que yo puedo mentir. Bueno, podemos mentir todos. Sí. Con el pelo blanco o sin el pelo blanco. Justamente. Pero lo que no tiene sentido es la afirmación de decir, como soy periodista, puedo decir lo que me dé la gana. No, porque eso atenta a los principios del periodismo más básicos. Desde su posición, desde su cargo público, porque esto, claro, ha llamado mucho la atención, porque este es el origen de todo el lío, la contestación del fiscal a un infundio. Sí, porque digo, no merecería un reproche político o judicial esto, porque yo digo lo que me da la gana y punto. Desde mi punto de vista, ahora en la sentencia se tienen que tratar todos los elementos y todas las situaciones que se han suscitado controversialmente en el juicio oral. En alguna ocasión he dicho que este es el momento. Cuando se produce una calumnia, una injuria, hoy el fiscal general del Estado en su declaración ha aludido a que se siente no solamente él, sino el Ministerio Fiscal objeto de una calumnia por parte de ese bulo que se puso en marcha y demás. Es ahora cuando el tribunal, al dictar sentencia, tendrá que decir lo que opina sobre ese particular. Y es ahí que cuando se produce una acción durante un proceso, el tribunal tiene que autorizar que eso se investigue. De modo que si eventualmente ahora el tribunal considera que se ha mentido o que se ha manipulado o que se ha producido un ataque como calumnioso o injurioso, sin duda dirá que se proceda contra esa persona. Sin duda. Bueno, pues ya veremos, a ver. En ese juicio al fiscal, varios testigos han señalado a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid y se ha hablado también de animadversiones. ¿Hay una guerra abierta entre fiscales? Ha habido un testimonio que yo creo que hoy ha quedado perfectamente nítido tras la declaración del fiscal. Se refería a la fiscal jefa del Tribunal Superior de Madrid, de una discrepancia que ya había dicho alguna referencia que le había advertido al fiscal que se le vea. Bueno, si tenemos la suficiente claridad de lo que estamos hablando, tendríamos que convenir. La institución del Ministerio Fiscal es una institución que se rige por los principios de unidad y jerarquía. ¿Usted ve que el inferior le esté corrigiendo la plana al superior? Es que es inverosímil, es que no funcionan así, ni siquiera mediando una relación de amistad, de proximidad. Yo he tenido relación con los fiscales pues desde que en 1980 aprobé las oposiciones. Y esa relación no es real, no se produce así. Nadie le va a plantear al fiscal general del Estado que está haciendo algo incorrecto. Pero es que es más, no es verdad. Es que hoy hemos visto cosas muy raras. Incluso estos supuestos peritos se han permitido reinterpretar conversaciones que habían tenido un fiscal con otro, interpretar lo que decía un WhatsApp y no decía otro. Oiga, ¿pero qué está diciendo? Si eso no es así, solo en el procedimiento hay elementos suficientes para saber que eso no es así. Por tanto, cuidado con las afirmaciones que algunos hacen. Guerra entre fiscales, a mí lo que me produce espasmos, pero espasmos y urticaria, es que una asociación de fiscales como es la PIF haya ejercido la acusación popular contra el fiscal general del Estado. Pero ellos saben... Le piden 6 años, además. Sí, pero es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Ellos saben que lo que ha hecho el fiscal general del Estado con la publicación de la nota, único hecho reconocido por él mismo, es cumplir estrictamente el deber de información para la ciudadanía ante unos hechos que se pusieron con una intencionalidad política y jurídica determinada, deformando esa realidad. Y el fiscal tiene la obligación, no tenemos nada más que ir a cualquier país de nuestro entorno, en Francia, en Bélgica, en Italia, esas comparecencias, no solamente en Estados Unidos, que se ve a los fiscales salir y a dar rueda de prensa, son normales, y máxime cuando se produce una desinformación, una desnaturalización como la que ocurrió aquí. Tenía la obligación de hacerlo y tenía la obligación de no dimitir, porque se olvidan, es decir, el daño hubiese sido irreparable para la Fiscalía y para él mismo, que perdería su puesto
Y cuando no se prevé, esto es importante, son temas internos que no se conocen, pero muchas veces se ha dicho, es que si fuera cualquier otro juez o fiscal le habrían suspendido. Sí, efectivamente, le habrían suspendido y a partir de ahí la situación es diferente en funciones. Pero ¿por qué no se puede hacer lo propio con el fiscal general? Porque es una garantía de independencia y de autonomía del propio fiscal general que no se puede ni se debe ver sometido a una situación como la de esta. Por eso el legislador no preveyó la suspensión del fiscal general del Estado. Bueno, usted ya considera, vemos que en su opinión el fiscal general es inocente, ya ha dicho que no tenía ni que haber dimitido, pero ¿cree que el veredicto del Tribunal Supremo irá en esta línea? ¿Coincidirá con su opinión? Porque han llegado muy lejos. Mi opinión es firme desde el comienzo de todo este dislate. Yo respeto a la Administración de Justicia y a la independencia judicial, pero eso no quiere decir que cuando observo la realidad y lo que se ha producido en este proceso, pueda afirmar que no había ninguna base para seguir adelante. En el derecho se debe interpretar, pero también se tiene que profundizar y analizar las causas y ver a quién beneficia todo este engendro, toda esta situación. Hay personas y formaciones políticas claramente beneficiadas con esto. Entonces, si uno todos esos elementos, yo no puedo llegar más que a una conclusión que es la absolutoria. Y no solo porque no se haya destruido el principio de presunción de inocencia, sino que además lo que ha ocurrido es que se ha demostrado la verdad desde la parte de la defensa. Y las acusaciones han hecho muy poco. Incluso los testimonios que se suponían iban a ser adversos han sido positivos. Entonces, si uno debe creer en la justicia, y es un elemento fundamental en un Estado de Derecho, no puede haber más que una alternativa. Pero bueno, sí. Doctores tiene la Iglesia. Parece que queda claro que desde luego la culpabilidad no se ha demostrado en la sala, eso parece evidente. Bueno, señor Garzón, estaríamos aquí toda la noche haciéndole preguntas porque el tema desde luego es muy interesante, pero no queremos que como abogado pues nos pase una minuta que nos hunda el presupuesto. No, aquí sería pro bono. Bueno, pues nada, mejor. Señor Bono, que nos ve, buenas noches, un abrazo. Pues nada, pues muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias.